Primero se diseña en papel y lápiz, a lo tradicional. Segundo, se mide totalmente cómo lo estás, si es que hay un canon, hay una proporción áurea, hay un canon de 7 cabezas, 8 cabezas, etc. De ahí se procede a medir con calibrador lo que has hecho en el control art, que se llama el mapa o el paneo de las 3 dimensiones de la escultura. Una vez que tienes eso, enseñas a modelar en cera plástica, la levantas, la alisas, haz un volumen primario, das los detalles, das la textura, y una vez que tienes todo eso ahí, pasa a moldes de engranaje, moldes positivos con silicona de caucho. Después de eso vienen en resina, se pegan esos moldes, se pegan esas piezas que salen previo al molde, y el proceso en serie se llama. De ahí se lijan, se masillan, se fondean, se pintan, se aerografean o se pintan con brocha seca, diferentes técnicas, y de ahí se presentan a exposición. Es fuerte, ha crecido bastante, y mira que aunque vendían copias antes, ahora a la gente no le importa pagar online o comprar juegos originales, porque es tanto el gusto que se pagan sus 80, 90, 100 dólares, etcétera, etcétera, porque les gusta el pasatiempo de los videojuegos, y es algo que está en crecimiento, sea PlayStation 4 o sea Xbox One, Wii U en menor cantidad, pero la gente te compra, la gente te consume y la gente juega. Si tú no conoces anatomía, no te va a salir bien, porque hay músculos lisos, músculos planos. ¿Cómo vas a saber a diseñar un cuerpo, una estructura? ¿Cómo vas a saber una expresión facial? De hecho, hay animaciones que de repente ves un rigor, una tensión, una dinámica en la parte de la anatomía del cuerpo, y la expresión facial está totalmente divorciada de la expresión corporal, porque está muy bravo, pero acá está relajado. O sea, no hay una asociación. Es entre un sinnúmero de fallas. No sabes iluminar bien el producto, no sabes tener un buen contenido en cuanto a la anatomía. Es verdad que todos tenemos X número de músculos, X número de huesos, pero los estereotipos, el mesomorfo, el endomorfo, el ectomorfo, o sea, son específicos, y aparte de eso hay más variables. Las razas, los tipos de cuerpo, el tipo de músculo, cómo se ha trabajado. Entonces no todo puedes hacerlo igual, y si no conoces escultura, pues no lo vas a hacer bien. Al igual que el dibujo, pero el dibujo sí los dan, pero la escultura no la dan, y ese es el gran error de todas las universidades de artes aquí, que no enseñan escultura como tal. No tienen los conocimientos, no tienen los docentes, no están totalmente preparados. Lo más parecido es Bellas Artes, y esculpir con barro es como que yo te enseñe a cocinar con una olla de barro, a hacer cazuela, cuando ya hay cocinas de inducción. Son animadores profesionales muy buenos en cuanto a saber las herramientas, el manejo del programa, los shortcuts, a saber hacer un buen render, pero no conocen anatomía, no han tratado con escultura, no hay un volumen que les represente algo que les digan, wow, está bien hecho, es perfecto, y se les escapan detalles. ¿Por qué razón? El software no falla. Y no es que ellos no conozcan el manejo del software, sino que no conocen la anatomía como tal, el volumen real. Por eso la escultura es lo más importante en cuanto a ese paso entre el dibujo y el diseño 3D o multimedia. Absolutamente ninguna. Como puedes ver, tenemos esculturas que las hacemos con la calidad de Sideshow, que es en Estados Unidos, de Berlinden, que es en Europa, o de Kotobukiya, que es en Japón, y no hechas por mí, hechas por estudiantes que ya están aprendiendo contenidos, porque conocen las herramientas, las técnicas, saben el manejo de optimización de una estación, tienen el método experimental, el método científico, tienen ya la experiencia, el tiempo, han pasado ya del año, la enseñanza personalizada, conocen los materiales y las fórmulas. Eso más la dedicación que tiene el ecuatoriano, porque el ecuatoriano tiene el problema más grande, el ecuatoriano es que no tiene fe. Siguen siendo como indios que adoran todo lo que viene de afuera, todo lo que vuela, y en mi experiencia pude estudiar, gracias a Dios, en Estados Unidos, y he visto que no hay ninguna diferencia entre un peruano, un argentino, un ruso, un americano y nosotros. La única diferencia es que ellos tienen fe en lo que hacen, son muy disciplinados, eso sí, y tienen más años de experiencia y tienen lugar donde comprar. Pero con la globalización y estos conocimientos, nosotros no le pedimos favor a nadie, humildemente, gracias a Dios. Que muchas universidades a nivel Ecuador se lo están saltando. ¿Será que no tienen los conocimientos, no tienen los recursos para formar un taller, o no les interesa? Es equívoco en todo caso la idea, pero es necesario porque se aplica en países del primer mundo. Vas a Europa o Estados Unidos y
se aprende a dibujar, se enseña a dibujar. Después de enseñar a dibujar viene la escultura como paso principal. Y con el diseño de un levantamiento volumétrico de una coordinación cabeza-manos que te permita entender el volumen, tú puedes ahí pasar y hacer 3D, ZBrush, Maya, etc. Pero si no sabes ese paso, los resultados en cuanto al modelado van a ser muy pobres o equívocos, porque no ha habido un contacto físico, no hay una coordinación psicomotriz que te permita hacer las cosas como se deben. El héroe tiene que mostrar valentía, coraje, humildad, fuerza, pero siempre mantenerse con ese espíritu de nobleza. Ahora hay muchos estereotipos de héroes. Es un poco amplio el tema. Pero lo que sí te puedo decir es que todos los villanos muchas veces aparentan ser buenos, terminan siendo malos, dan ciertos giros a su personaje, se reinventan ellos mismos, usan máscaras al igual que los superhéroes, pero los puedes diferenciar y conocer porque en la gran mayoría, en su expresión corporal, en su narrativa, hablando del diálogo del cómic, ellos tienden a ser egoístas, mezquinos, inescrupulosos y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la fórmula, más que nada.